vieron ayer, si se recuerdan, estas son las armas que la iglesia les presenta para poder combatir el mal. Y obviamente la Biblia y el catecismo son dos armas muy importantes, pero no podemos entender la Biblia sin entender la iglesia. Ese es uno de los problemas, o sea que no podemos empezar hablando de la Biblia sin entender un poquito lo que es la iglesia. Tenemos el gozo, la dicha, la bendición, y esto es muy importante que ustedes se lo graben en la cabeza, porque es importantísimo, porque estamos en momentos muy difíciles para la iglesia, ¿no? Sobre todo cuando el liderato a nivel, no solo alto, a nivel altísimo, ha fallado. O sea que eso lo vemos en las noticias, vemos inclusive cardenales que son acusados de abuso sexual de niños. O sea que vemos unas cosas que eran totalmente prácticamente imposibles de que ocurrieran. Entonces lo estamos viendo y la tendencia es a desanimarnos, a pensar entonces qué tipo de iglesia es esta, etcétera. El amor a la iglesia no es un amor a seres humanos. Los seres humanos fallamos. El amor a la iglesia es el amor a la iglesia. Entonces, entre los hispanos tenemos una tendencia que es muy fea, que es que nos vamos por donde nos ayuden. Eso yo le llamo, eso es ser ambivalente en la fe. ¿Sabe lo que es ser ambivalente? Pues cuando yo estuve 15 años enseñando en el seminario, fui decano académico, llegué a ser rector del seminario, tenía 100 y pico de seminaristas a mi cargo, y es bien lindo tener 100 y pico de personas al cargo de uno, porque yo sabía dónde estaban todos. O sea, es fácil, no son muchos, o sea, aunque parece un número grande, y sí, es un número bueno, ¿no? El tener más de 100 seminaristas, pues es un número muy bueno, pero es fácil saber quién estaba en la capilla, quién no estaba, quién faltó a misa, quién no faltó. Cuando uno se hace párroco y tiene que estar en una comunidad que es mucho más grande, a veces me toma a mí semanas en lo que sé que ya esta persona no está viniendo, no lo veo, qué le pasó, por qué no está aquí, etcétera. Y una de las cosas tristes es que a veces oímos, pero no dejó de venir porque ahora está en la primera iglesia bautista de la esquina, ¿verdad? Y se nos fue. Entonces, como hispanos, somos así, o sea que donde nos ayudan, por ahí nos vamos y nos perdemos. Eso es ambivalencia en la fe, es no tener orgullo de ser católico cristiano. Yo creo que lo primero que tenemos que cobrar es un orgullo de que estamos en la fe verdadera, en la iglesia fundada por Cristo Jesús. Esto es muy importante. No puedo enfatizar o hacer énfasis exagerado de esa realidad, porque es lo más importante que creemos, y en cierta manera con los escándalos que estamos viendo es algo que hay que superar, desgraciadamente, porque no debiéramos escandalizar a nadie, ninguno de nosotros, ciertamente los ministros ordenados de la iglesia, escandalizar a nadie, porque el papel nuestro es de liderato, es ser padre de familia, es ayudar a la gente a acercarse a Dios. Entonces, desgraciadamente, cuando eso ocurre, pues podemos crear esa situación de escándalo, y como comunidad hispana a veces nos cuesta mucho trabajo superar eso, porque los sacerdotes, las religiosas, están en un pedestal. Entonces, cuando uno se da cuenta que esta persona no es tan buena como yo creía, eso me afecta en mi fe, me daña la fe, me crea un obstáculo en mi fe. Entonces, nuevamente el punto aquí es que tenemos que superar ese trauma. Es como un trauma, porque es el trauma de la persona, y dice, si es que esta persona es tan buena. De hecho, hablando de Garabandal, una de las cosas interesantes, los que saben un poquito de Garabandal, en el 1965, julio 18, el mensaje de la Virgen fue bien fuerte, un mensaje bien fuerte. En el 1965 la Virgen dijo, muchos cardenales, muchos obispos y muchos sacerdotes están por caminos de perdición y se están llevando a mucha gente con ellos. Entonces, eso es un mensaje bien fuerte. De hecho, que no lo quería leer, el sacerdote que vio el mensaje no lo quería leer. La Virgen no lo dijo. La Virgen no fue la que lo proclamó, mandó al arcángel San Miguel Arcángel para que diera ese mensaje, porque le daba pena decir ese mensaje. Y en España era todavía más difícil, porque España había pasado por la guerra civil. En la guerra civil española murieron mártires, más de 20 obispos y como 7.000 sacerdotes. O sea que en ese momento los sacerdotes en el país de España
estaban en un pedestal, estos eran mártires de la fe. ¿Y cómo la Virgen iba a decir eso? ¿Me entienden? Era un momento bien difícil de decir algo así. Entonces, eso pues removió a la gente, pero entonces ahora podemos ver que mucho de eso que la Virgen dijo pues se va cumpliendo, se va viendo, no estaba hablando en vano, sino que realmente, y ese es un trauma que tenemos que superar, porque el amor nuestro es a la iglesia, no es a personas. Yo me recuerdo cuando estaba el principio de los abusos sexuales, sobre todo en Boston, ahí fue que surgió los primeros casos. Lafayette, aquí en Luisiana, tuvo también bastante escándalo con eso, con un sacerdote que usualmente puede ser un sacerdote, pero tienen cientos de casos o muchísimos casos, entonces eso es todavía peor porque tanta gente que afectaron. Pero recuerdo que yo estaba viajando, iba en un avión y acababa de ocurrir la noticia de los abusos en Boston y eso, y yo tenía mi ropa clerical, iba de sacerdote en el avión, y la señora que yo tenía al lado, yo lo noté desde el principio. En cuanto me senté en el asiento del avión, esta señora no quería nada que ver conmigo. O sea, ella estaba totalmente molesta de que ese asiento me había tocado a mí. Uno lo nota, ustedes saben, los que son más perceptivos, cuando alguien no quiere hablar con uno, pues. Y ahí salió el avión, ya llevábamos como media hora en el aire, y finalmente la señora me habló y me miró así y me dijo: usted sabe, yo no creo en los sacerdotes. Esa fue su presentación. Sí. Y eso fue lo que yo le respondí. Yo la miré y le dije: señora, yo tampoco. Yo creo en Jesucristo. Y entonces se sonrió. O sea, por primera vez como que pudo cambiar de aspecto y podía hablar, ¿verdad? Porque es la realidad. Entonces, es un trauma que tenemos que superar, pero lo más importante es nunca perder el amor por nuestra iglesia. Le voy a decir por qué. Piensen un poquito, porque esto es lo más básico, esto es lo básico de la fe. Una de las misas más recientes, creo que fue la última misa del tiempo ordinario, yo hablaba aquí en la parroquia de que tenemos que volver a lo más básico de nuestra fe. Y lo más básico de nuestra fe, ¿qué cosa es? Que hay un solo Dios, hay un Dios. Eso es muy importante saberlo, que hay un solo Dios que existe. Dios existe. Los que tienen familiaridad con el camino neocatecumenal de Kiko Argüello en España, esa fue la conversión de Kiko. Los que quieran buscar eso, su conversión es bien fácil. Él se dio cuenta que Dios existe. Dios existe. Eso es importantísimo. El darnos cuenta que eso no es un cuentito que nos han hecho, sino que Dios existe. Muy importante, que son tres personas en Dios, la Santísima Trinidad. Eso es verdad de nuestra fe. Más tarde, cuando hablemos del catecismo, pues vamos a hablar un poco más de eso. Pero son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es el Verbo eterno, es el Logos, la palabra del Padre, la palabra eterna que vino a ser uno de nosotros, que se encarnó por nosotros para, a través de su vida, muerte y resurrección, abrirnos las puertas del cielo que habían sido cerradas por el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, eso es importantísimo, saber esa historia. Pero en ese tiempo que estuvo con nosotros, estableció lo que él llamó su iglesia. Y él usa esa iglesia para continuar proclamando y propagando el mensaje que él nos trajo. Y va a volver al final de los tiempos en